mediación, que sería el gobierno venezolano. Muy bien, vamos a seguir hablando de temas de espionajes y les contamos que en los Estados Unidos los jefes de la inteligencia han defendido las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional tras las denuncias de que esta entidad ha estado vigilando las comunicaciones de sus aliados europeos. En una comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, el director de la Inteligencia Nacional, James Clapper, dijo que las recientes filtraciones hechas por el ex analista de inteligencia, Edward Snowden, amenazan la seguridad del país. Por su parte, el director de la cuestionada NSA, el general Keith Alexander, señaló que los informes de prensa sobre la vigilancia telefónica masiva en Francia, Italia y España eran completamente falsos. Presidente, las afirmaciones de la prensa en Francia, Le Monde, España, El Mundo y en Italia, El Expreso, de que la NSA recoge decenas de millones de llamadas telefónicas son completamente falsas. El gobierno de Barack Obama mantiene así su postura para quienes buscan respuestas. No estamos admitiendo nada, pero mejoraremos, dijo el mandatario norteamericano en una entrevista con Fusión TV. Les damos la dirección política, pero lo que hemos visto en los últimos años es que sus capacidades siguen desarrollándose y expandiéndose. Por eso, estoy iniciando una revisión para asegurarnos que tengan la capacidad para hacer algo, pero no necesariamente significa que deben hacerlo. Según la cadena CNN, Obama se habría enterado hace poco del espionaje llevado a cabo por la NSA a varios líderes mundiales. Sin embargo, otros funcionarios dicen que el presidente, o al menos su equipo en la Casa Blanca, sabían acerca del programa. El último de los afectados con estas interceptaciones es el gobierno alemán, que lleva días advirtiendo que deben rodar cabezas por el escándalo de espionaje que tuvo como principal víctima a la líder del país, la canciller Angela Merkel. Las autoridades alemanas ya han adelantado que si se demuestra que uno de los diplomáticos norteamericanos participó en esas operaciones de vigilancia, quebrantando la ley germana, será expulsado de su país. Muy bien, vamos a comentar sobre este tema y el director de la NSA ha dicho pues que los datos publicados sobre el espionaje en España son falsos y esa información fue dada por agencias extranjeras, ¿no? Que no tienen relación con ellos. ¿Qué pensar? Están negando prácticamente, ¿no? Es la primera vez que niegan enfáticamente información revelada directa o indirectamente por Edward Snowden. Cabe la posibilidad de que cuando Snowden empezó a revelar información o cuando empezaron a sospechar de él, probablemente le hayan pasado información falsa. También puede ser, claro. Es una mera especulación, pero cabe dentro de lo posible. Lo que sí habría que decir que estas mismas personas, bueno, Clapper, si no me equivoco, mintió específicamente ante esta misma instancia, una comisión del Congreso estadounidense, cuando se le preguntó si el tipo de espionaje telefónico de carácter interno dentro de los Estados Unidos, quiero decir, que reveló luego Snowden existía o no. Y él dijo explícitamente que no existía y luego tuvo que corregirse, ¿no? Entonces digamos que tampoco son las fuentes más creíbles. Habría que decir que además son una entidad que está bajo fuego graneado en un contexto en el cual los políticos quieren tomar distancia de cualquier cosa que ellos hayan hecho para no ser involucrados. Y uno de ellos decía, un miembro de la, digamos, Agencia de Seguridad Nacional decía, te das cuenta que, que estás en problemas cuando todos tus amigos dentro de la clase política se niegan a recibir tus llamadas y te ocultan su ubicación, ¿no? Porque claro, ahora lo que corresponde es una estrategia de control de daños en donde se dice, bueno, si se espió a Merkel, se intervino directamente en su teléfono, lo empezó el gobierno de Bush, habría que recordar eso, diría gente del gobierno actual. Nosotros no sabíamos, Obama no sabía, y apenas se enteró, ordenó que se detuviera esa práctica. Lo mismo está empezando a decir voceros demócratas del Senado, incluyendo la presidenta del Comité de Inteligencia. Cuando hablan de esas agencias de inteligencia extranjeras, ¿a quiénes se están refiriendo? Que colaboraron que habrían dado esa información falsa a España. Bueno, no es claro, pero en todo caso, dentro de la documentación que dio a conocer Snowden, la única que recuerdo que involucra agencias de inteligencia extranjeras habla de agencias de inteligencia británicas, que cooperan explícitamente con Estados Unidos en alguna de las prácticas que denuncia Snowden.
Muy bien, ahora nos vamos a ir a Rusia. El presidente del Ecuador, Rafael Correa, se declaró soberano para decidir si asila al ex analista de la NSA, Edward Snowden. Además, aseguró que el espionaje masivo de Estados Unidos es una forma de imperialismo en beneficio de sus transnacionales. Ecuador estudiaría dar asilo al ex técnico de la CIA, Edward Snowden, refugiado actualmente en Rusia, si éste se lo solicitara. Así lo ha manifestado su presidente Rafael Correa, que se encuentra de visita oficial en Moscú. Así que si en un momento dado el señor Snowden entra en territorio ecuatoriano, embajada ecuatoriana y nos solicita asilo, pues tramitaremos esa solicitud y analizaremos los argumentos jurídicos, humanitarios a favor y en contra y tomaremos una decisión soberana. Las declaraciones de Correa se producen cuando se ha generado toda una tensión diplomática entre Estados Unidos y Europa a razón de las denuncias de espionaje que han derivado de las filtraciones de Snowden. Nosotros actuamos por principio, no por conveniencia. No mercadeamos con derechos humanos. El presidente Correa aseguró que en la reunión que mantuvo hoy con su homólogo ruso, Vladimir Putin, no hablaron en absoluto del asunto Snowden. El joven exfuncionario de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, recibió asilo temporal en Rusia el 1 de agosto, después de permanecer 5 semanas en un aeropuerto de Moscú sin poder viajar después de que Estados Unidos le anulara su pasaporte. Muy bien, vamos a hablar de este asilo, ¿no?, que le ofrece el Ecuador, que ya tiene a Julian Assange también. Bueno, habría que recordar el historial del gobierno de Correa en torno al tema de una eventual solicitud de asilo de Edward Snowden, porque inicialmente dijo que estaba dispuesto a concedérselo. Cuando empezaron las presiones estadounidenses, y muchos creen que el punto de inflexión fue una llamada personal del vicepresidente estadounidense Biden al presidente Correa, donde habría dicho que existía la posibilidad de algún mecanismo de sanción si Ecuador concedía el asilo, Correa cambia de actitud. Y ahí empieza a decir, no cabe el asilo en tanto no esté en territorio ecuatoriano o en una embajada ecuatoriana, y que de cualquier modo Snowden debería responder por los cargos que se le imputan. Cambió la posición inicial del gobierno ecuatoriano. Eso fue visto como un retroceso y un signo de debilidad frente a presiones estadounidenses, cosa que un presidente que se digamos, presenta como antiimperialista no podía tolerar, y por eso creo ahora vuelve con el tema cuando Snowden ya está asilado en Rusia. Ya no está necesariamente en busca de asilo político porque ya lo obtuvo. Claro, porque al final tampoco no creo que esté interesado en salir de Rusia, porque sabe lo que puede suceder, porque tendría que, la duda era antes, cuál sería la ruta, ¿no?, para llegar hacia el Ecuador, ¿no? Y además, solo en Rusia el gobierno ruso puede garantizarle un virtual anonimato. Nadie sabe con certeza dónde vive, ni siquiera en qué ciudad. Yo dudo que esas ventajas las pueda tener en Ecuador. Muy bien, ahora nos vamos a ir hasta Argentina tras la declaratoria de constitucionalidad de la ley de medios. El Grupo Clarín dijo que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Argentina, el máximo tribunal de ese país, falló a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una decisión que supone un triunfo para el gobierno de Cristina Fernández, pero una derrota para los grandes grupos que rechazaban la ley, sobre todo para el mayor grupo argentino de comunicación y quizá el máximo enemigo del kirchnerismo, el Grupo Clarín. La nueva ley de medios audiovisuales fue promulgada en 2010, pero su aplicación había sido retrasada por varios recursos interpuestos ante la justicia de parte de Clarín y otros propietarios de licencias. La norma limita la cantidad de licencias de radio, televisión y servicios de TV de pago. Se calcula que unos 21 grupos deberán desprenderse de 330 licencias y traspasarla a quien pudiera interesarse. Unas 150 o 200 pertenecen a Clarín. Estos últimos interpretan esta ley como una argucia del gobierno para silenciar a los medios críticos. Y la mejor prueba de esto es que en estos 3 años de vigencia de la ley, más del 80% de las radios y los canales de televisión de la Argentina pasaron a depender directa o indirectamente del gobierno. Por eso hemos denunciado estos 2 artículos por inconstitucionales, porque violan la seguridad jurídica, violan la libertad de expresión.
Tras conocer el fallo, las acciones de Clarín cayeron en un 6% y la Bolsa de Comercio suspendió la cotización del grupo en bolsa. Lo cierto es que el país está dividido. Otra buena parte de la opinión pública asegura que esto es un triunfo, no solo del gobierno, sino de la democracia, de la libertad y del pluralismo. Para nosotros eso es clave, sin duda es clave, pero siempre fue clave, no solamente para las radios comunitarias, alternativas y populares, sino en general para la sociedad y para poder pensar en una democracia mejor y libertad de expresión para todo el mundo. Ahora los más beneficiados serían las pequeñas emisoras y medios no comerciales, gestionados por organizaciones sociales, universidades o comunidades indígenas, que desde ahora podrán acceder fácilmente a licencias de radiodifusión. Muy bien, con la decisión de la Corte Suprema se pone fin a una batalla de 4 años entre el gobierno de Cristina Fernández con el poderoso grupo Clarín. Pero expliquemos sobre esta ley. Bueno, la ley es una ley parecida a leyes que existen en otros países democráticos, ¿no? En Estados Unidos se ha rebajado mucho su influencia o su fuerza, pero en Estados Unidos, en buena parte de Europa Occidental, existen normas que tratan de impedir la concentración en la propiedad de medios de comunicación para garantizar el pluralismo en materia de información y opinión. Entonces, esta no es una ley en ese sentido contraria a los principios de un Estado de Derecho, algunos dirían que incluso es necesaria para que un Estado de Derecho democrático realmente sea tal. Dicho esto, sin embargo, había la presunción, y con digamos, razones válidas, en mi opinión, para suponer que el gobierno no estaba tanto preocupado de la concentración de medios en general, sino de reducir la influencia mediática del grupo Clarín, que habría que recordar fue aliado del gobierno de los Kirchner hasta el año 2008, en donde se rompe esa, aliado, en todo caso tuvo una relación relativamente cercana, y esa relación se rompe cuando el primer gobierno de Cristina Fernández intenta elevar los impuestos a las exportaciones agrícolas de la Argentina, cosa que le genera una huelga que le obliga a retroceder. Ese es el punto de ruptura, y solo entonces se da esta ley que cuando uno ve a quién afecta a muchos grupos, como el grupo Prisa, el que edita el diario El País, por ejemplo, o Telefónica de España, pero afecta fundamentalmente porque es el medio que se va a tener que desprender de más de la mitad del total de licencias que van a tener que ser vendidas, afecta fundamentalmente al grupo Clarín. Pese a su motivación política, la Corte Suprema declara, sin embargo, que la ley es constitucional. Y habría que recordar que esta Corte Suprema es la misma que hace poco tiempo declaró inconstitucional una norma promovida por el gobierno de Cristina Fernández que pretendía cambiar el mecanismo de elección de los jueces. O sea, esta es una Corte Suprema que la mayoría de argentinos reconoce como profesional y autónoma. Sí, y además la Corte al final ha añadido dos cosas que son importantes. Primero, el gobierno tiene que usar un criterio transparente de asignación de la publicidad estatal para que no busque influenciar a los medios a través de ella. Y segundo, el ente encargado de, regular a los medios tiene que ser un ente independiente. Claro, pero ahora, no sé si venganza se puede decir del Grupo Clarín luego de esa sentencia, ¿no? Por ejemplo, Jorge Lanata trabaja para el Grupo Clarín, ¿no? Sí, yo creo que es una vendetta política. El punto es que muy probablemente, siendo una vendetta política, no es inconstitucional. O sea, no han violado la ley para afectar los intereses del Grupo Clarín. Muy bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa del programa y vamos a regresar con lo que está sucediendo en Chile. Una última encuesta le otorga más del 40% a Michelle Bachelet, lo que dejaría fuera la posibilidad de una segunda vuelta. Y también en Brasil, violentas protestas en Sao Paulo por la muerte de un joven de 17 años. Volvemos.